Bienvenidos a nuestro adiestramiento, que el Señor te bendiga. Qué bendición hoy poder saludarte desde la Nueva Unión, Dolores Petén, Guatemala, y poder compartir contigo el adiestramiento del día de hoy. Hoy vamos a continuar con, como ya dije, nuestro adiestramiento, y hemos estado viendo nuestro libro, El Avivamiento Continúa. Así que si lo tienes, vayamos juntos a abrirlo en la página 37. Y también abramos la escritura, estemos preparados para lo que el Señor hoy nos quiere compartir. El capítulo número 4 tiene como nombre: El verdadero avivamiento nos revela el diseño del Padre. La iglesia debe caracterizarse por constantemente, o puedo decir también como un estilo de vida, permanecer en el avivamiento del Señor Jesucristo. Normalmente vemos nosotros a las personas a veces subir de ánimo y a veces bajar el ánimo. A veces pareciera como si una gran tristeza les embargara, y a veces con toda la alegría y la emoción, porque tenemos el concepto de que vienen pruebas, vienen luchas. El problema es que la iglesia se vuelve circunstancial. No es una iglesia que entiende el propósito del Señor, sino más bien es una iglesia que se mueve de acuerdo a las circunstancias. En este capítulo que el Señor hoy nos va a estar mostrando, nos habla de un verdadero avivamiento, el cual no es circunstancial, el cual no depende, vuelvo a decir y a redundar, en las circunstancias, ni tampoco en una parte de la vida de la iglesia, sino más bien es un avivamiento que nos revela la naturaleza de nuestro Padre. Es un avivamiento que demuestra al mundo la verdadera expresión del Señor Jesucristo. Vayamos juntos a leer y nos dice: cuán importante es entender que nuestro Dios no trabaja improvisadamente. Todo lo que ha hecho ha sido trazado con su mano, es decir, que todo lo que Él ha creado obedece a un plan y un propósito. Este avivamiento nos ha revelado el diseño del Padre. El Espíritu Santo nos ha revelado el corazón del Padre. Veamos en la Escritura, en 1 Crónicas capítulo 28, verso 19, lo cual nos dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Como nos lo revela la Escritura, y lo acabamos de leer también en el primer párrafo, Dios no es un Padre que improvisa, que lo muevan las circunstancias o las diferentes situaciones que se viven. Más bien vemos que Él tiene todo trazado, planificado, desde antes de la fundación del mundo. No es que de repente Él trace un plan o por las situaciones Él cambie esta o aquella cosa. Más bien nosotros debemos confiar en que Dios tiene el control de todo, absolutamente todo. No hay nada que se salga de las manos de Dios, porque Él lo planificó perfectamente todo. Este versículo que acabamos de leer nos habla que todas las cosas fueron trazadas por la mano de Jehová. Vamos a entender aún más este versículo y nos dice: en este pasaje, David nos enseña dos aspectos fundamentales respecto al diseño del templo que estaba entregando a su hijo Salomón. Número 1, que todo fue trazado por la misma mano de Dios. Número 2, que fue Dios quien lo hizo entender el diseño. ¿Por qué es importante esto? Porque se trata del plan y diseño de Dios, y no podemos interpretarlo a nuestra manera, ni mucho menos agregar o quitar lo que a nosotros nos parezca mejor, sino debemos ejecutarlo exactamente como Él lo ha mostrado. En Éxodo capítulo 25 y verso 40 nos dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. Es una orden lo que el Señor nos muestra en Éxodo. Todo ha sido planificado y diseñado por la mano de Dios.
En nada cabe el humanismo, nuestra opinión o nuestro punto de vista. Encontramos cómo en la Escritura David estaba trasladando este mismo diseño a su hijo. No quería que su hijo continuara lo que él estaba haciendo, pero haciendo cambios o rediseñando lo que ya había sido establecido u ordenado por nuestro Padre Dios. Vemos a un David cuidadoso de transmitir el diseño correctamente, diciendo claramente a su hijo que esto fue trazado por la misma mano de Dios. Como iglesia debemos entender que el diseño ha sido trazado por la misma mano de Dios nuestro Padre. Esto no lo trazó el apóstol Abraham Castillo, o la plataforma apostólica, o el ministerio en diferentes lugares en Guatemala o en el extranjero. Más bien debemos entender que este diseño fue revelado por Dios, lo cual nosotros podemos constatar yendo a la Escritura. Nos damos cuenta que todo esto proviene de Dios. También nos sigue diciendo, cuando Dios creó al hombre en el huerto de Edén, lo hizo perfecto. Pero cuando éste pecó, no significó que había echado a perder el plan de Dios o que el Señor tenía que recurrir a un plan B para redimir al hombre. Para Dios no existe un plan A, B o C, sino un solo plan, el cual fue establecido desde antes de la fundación del mundo. No porque yo peco o porque yo peque, obligo a Dios a cambiar su plan o su propósito. El plan, el diseño de Dios continuará siendo el mismo. Pese a las circunstancias, pese a mi oposición, el plan continuará exactamente como Él lo planificó, como Él lo deseó en su corazón. Nosotros los discípulos debemos ejecutar lo que Dios ha hecho. Nunca debemos interferir o creer que podemos cambiar el plan, propósito y diseño de Dios. Recordemos, se lo determinó de esta manera, así que nosotros somos los ejecutores. Nosotros somos los responsables de que se haga exactamente de la manera como fue determinado en el corazón de Dios. Nos dice en Efesios capítulo 1 y verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hemos escuchado a muchas personas decir que solamente Dios es santo. Podemos ver entonces en Efesios capítulo 1 y verso 4 que nosotros desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. El propósito dice que es que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este escogimiento tiene que ver con plan. Este escogimiento tiene que ver también con diseño. No hubiera ordenado esto si el diseño no hubiera sido de la misma manera. Vuelvo a decir, en nada tiene que ver nuestro pensamiento humano dentro de los planes divinos de Dios. El que yo predique o anuncie en todo el mundo que solo Dios es santo y que los seres humanos no podemos ser santos, eso no cambia el plan y propósito de Dios. Lo único que va a suceder es que tú te vas a quedar fuera del plan y propósito de Dios. Por eso es necesario que nos rindamos totalmente al Señor y veamos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que nada hecho por ocurrencia o por equivocación, sino que Él llevará a cabo todo de la manera como se lo propuso. También en Romanos capítulo 8 y verso 29 nos muestra este plan y diseño. Dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Encontramos de nuevo diseño de Dios, encontramos de nuevo plan de Dios en medio de todo esto, revelándonos que tú y yo fuimos hechos conformes a su imagen, pero también conformes a su semejanza, de acuerdo al modelo que es el Señor Jesucristo. Dice que fuimos predestinados para ser a la imagen de su Hijo, Jesucristo. ¿Qué podemos nosotros entonces argumentar en medio de todo esto? Es glorioso conocer el plan y diseño de Dios, porque de esta manera es que nosotros podemos alcanzar toda la plenitud. ¿Cuántas personas deseando o anhelando las bendiciones del Señor, pero no las han experimentado?
Tal vez no saben que están fuera del diseño de Dios. Pero cuando nos introducimos al diseño de Dios, comenzamos a disfrutar de todo lo que Él determinó para nosotros sus hijos, de todo lo que planificó en su tiempo perfecto para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo, por esto, dijo Jesucristo, me ama mi Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Estaba hablando de plan, estaba hablando de diseño, estaba hablando de propósito. Jesucristo hizo exactamente como el Padre lo había diseñado, como el Padre se lo había mostrado. Nunca cambió absolutamente nada de lo que el Padre había dicho. Por el contrario, se enfocó únicamente en el cumplimiento de la verdad de la palabra de Dios. Y esto lo llevó a nunca estar fuera. Esto lo llevó a siempre ser bendecido. Dice, por eso me ama el Padre. Por eso no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Nos dice también, Dios planificó de antemano lo que nosotros llegaríamos a hacer. Esto es santos y sin mancha delante de Él, conformes a la imagen de su Hijo. Este es justamente el plan y diseño del Padre. En el mundo natural se nos enseña que debemos aspirar a ser alguien en la vida, que estamos en esta tierra para alcanzar nuestras metas y sueños, y que todo lo que queremos lo podemos alcanzar a través de nuestro esfuerzo humano. Pero el plan y el diseño de Dios son distintos al pensamiento del hombre. Las Escrituras dicen que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Normalmente la naturaleza humana va a ir en contra de la naturaleza de Dios. La carne siempre en oposición al Espíritu, siempre buscando nuestros anhelos o todos aquellos sueños que nos hemos trazado y que hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero que guardamos la esperanza de que se cumplan. No nos damos cuenta que todo esto puede apagar en nosotros el propósito de Dios, porque en algún momento va a tener mucho poder sobre nosotros, de manera que nos van a controlar nuestros deseos, nuestros sueños o nuestros propios planes. El Señor Jesucristo, vemos nosotros en la Escritura cómo se despojó de sí mismo. Podemos entender que Jesús dejó a un lado su propio diseño o propios diseños que pudieran venir a su mente humana. Dejó a un lado sueños, anhelos, planes que pudo haberse trazado a sí mismo. Renunció a la naturaleza humana, renunció al yo con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Porque Él sabía que era perfecta la voluntad de Dios. Porque Él sabía que en la mente humana hay equivocación y que el camino del hombre es muerte. Mas el camino que el Señor nos ha trazado trae vida eterna y es vida en abundancia. Es vida en la cual hay plenitud, hay crecimiento, desarrollo. Es una vida en la cual podemos experimentarlo y conocerlo a Él tal y como Él es. También nos sigue diciendo en esta parte, el verdadero avivamiento no oculta el plan y el diseño de Dios, más bien lo da a conocer. El apóstol Pablo lo presenta así. En Colosenses capítulo 1, verso 25 al 26, en la versión PDT, nos dice, Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia, y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto, que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo, pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo. Nos habla la Escritura y dice, según su plan, lo aclara primero, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia. Somos siervos, pero según el plan de Dios. Nunca siervos según nuestro criterio o nuestra idea. Dice, y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios. Otra cosa importante, no su propio mensaje, sino el mensaje de Dios, en forma completa, no parcial o circunstancial, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo. Por eso nos dice que el verdadero avivamiento no oculta el plan y diseño de Dios,
Por el contrario, viene a revelar lo que hay en el corazón de Dios. Esto es el avivamiento. Muchas personas tienen el concepto que avivamiento solamente tiene que ver con crecimiento de una congregación en número o manifestaciones del poder de Dios como sanidades, liberaciones, resucitar muertos, levantar paralíticos, pero no se han percatado que el verdadero avivamiento es el que revela el plan, diseño y propósito de Dios. Es el que lleva la transformación a las personas. Cuando una persona está siendo transformada, está expresando el verdadero avivamiento. De nada sirven las manifestaciones del poder de Dios si el verdadero avivamiento no se está revelando, si no se está dando a conocer la naturaleza perfecta y completa de Dios. Por lo que un avivamiento sin esta revelación mostraría solo lo llamativo, como los milagros, señales y sanidades, mas no conduciría a la iglesia a apegarse al diseño de Dios que fue creado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántas veces las personas, porque estamos haciendo milagros o porque estamos produciendo sanidades en el nombre de Dios, creemos que eso es todo lo que debemos hacer? Sin embargo, nuestro yo continúa presente. Seguimos con nuestro plan y nuestro diseño, pero estamos orando por los enfermos y están sanando. Y creemos que estamos siendo respaldados por Dios porque vemos las manifestaciones del poder de Dios a través de nosotros. La Escritura nos revela, y lo he utilizado un montón de veces, pero nos muestra cómo aquellas personas que tenían dones del Señor y que los revelaron, gente que tenía ministerios, pero sin embargo el Señor no los dejó entrar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que las personas hemos confundido las manifestaciones con el verdadero mover del avivamiento de Dios, lo cual no se limita solamente a las manifestaciones. Por revelación, en Efesios, capítulo 3, verso 3 al 5, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: por revelación, Él me dio a conocer su plan secreto, como antes les escribí brevemente. Si ustedes leen lo que escribí, podrán captar cómo entiendo el plan secreto que se ha dado a conocer con Cristo. En otras generaciones, este plan secreto no se dio a conocer a la gente, pero ahora, por medio del Espíritu, lo ha revelado a los santos, apóstoles y profetas. Nos habla de un plan secreto que se está dando a conocer. La iglesia debemos revelar ese plan secreto, pero como lo dije hace un momento, nos quedamos únicamente con las manifestaciones, pero no revelamos el verdadero plan secreto de Dios. Una de las trampas de Satanás es entretener a la iglesia únicamente manifestando el poder de Dios. Hacerle creer a la iglesia que como está sanando a los enfermos, como está levantando a los paralíticos, o porque está profetizando y se cumple la palabra que está profetizando, entonces está bien con Dios, y que eso es lo único que hay que hacer. Pero olvidamos la parte más importante, la cual es revelar al Señor Jesucristo a la iglesia, pero también al mundo entero. Que las personas sepan que fuimos hechos conformes a su imagen y a su semejanza. Que hay una talla y medida que debemos dar, y eso tiene que ver con estilo de vida. Esto es transformación para poder llegar a la verdadera plenitud del Hijo de Dios. Como iglesia debemos entender perfectamente esto. Debemos ser aptos para hacer la obra del ministerio, pero según el plan trazado por Dios. Nunca basado en mi criterio. Bueno, la Escritura dice de esta manera, pero yo creo que es más bien por acá. Es pecado que nosotros estemos torciendo la Escritura o cambiándola porque a mí me beneficia en mis planes y propósitos, o porque quiero que las personas se sientan bien. El plan y diseño de Dios trae más beneficios que los que creemos nosotros que pudiera tener. Es más beneficioso que mi propio plan y trae mucho más bien para las demás personas antes que predicar un mensaje diferente al que realmente ha sido establecido por nuestro Padre Dios. La Escritura nos revela el corazón perfecto de Dios, y en eso nosotros debemos percatarnos.
no hacer diferente, sino de acuerdo a lo establecido por Dios. Nunca introducir una mezcla porque nos parece que se ve bonita o porque es la más adecuada. Sencillamente limitémonos a expresar lo que Dios ha planificado desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en medio nuestro, desarrollando funciones claras como la de revelarnos el corazón del Padre y su diseño. Pues el diseño debe ser revelado para que la iglesia se someta y se ajuste al mismo. El sometimiento revela que estamos en un constante avivamiento. Es que vuelvo a repetir, el avivamiento no es solamente manifestaciones del poder de Dios. El avivamiento radica en el plan, diseño, propósito de Dios. En esa ejecución es donde verdaderamente se expresará un avivamiento, pero no un avivamiento equivocado, sino el verdadero avivamiento que es conducido y expresado a través del Espíritu de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es quien nos guiará a toda verdad, porque es Él quien conoce lo más profundo de Dios. Esta verdad está basada en lo que Cristo dijo. En Juan capítulo 16 y verso 14, tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor Jesucristo tomó del Padre y nos lo hizo saber. Pero ahora hablando del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. No encontramos ni a un Jesús haciendo según Él cree, ni a un Espíritu Santo haciendo según su propio criterio. Más bien vemos que tanto el Hijo como el Espíritu Santo se apegaron perfectamente al plan de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a hacer esto? Jesús lo hizo, el Espíritu Santo lo hizo, porque comprobaron que era perfecto el diseño de Dios. Porque a veces nosotros no creemos que es perfecto el diseño de Dios. Y creemos que Dios está equivocado. Y que nosotros somos quienes tenemos la razón. Y tomamos un estilo de vida ajeno totalmente a la vida de Dios. Haciendo como nosotros creemos o como nosotros queremos. Y nos encontramos no solamente conduciendo nuestras vidas en una dirección equivocada, sino conduciendo también a las demás personas en la dirección equivocada, extraviándonos todos de la verdadera fidelidad a Dios. Entendamos esto, que nunca la mente humana va a superar la mente de Dios. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos dice también en 1 Corintios capítulo 2 y verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, con toda certeza puedo confirmar que el Espíritu Santo es quien revela el plan y diseño del Padre preparado a la iglesia para que alcance y cumpla el propósito eterno de Dios. El Padre trabaja de acuerdo a su diseño, lo cual revela la condición real de la iglesia. Al ser medidos y evaluados por Él, al comparar el diseño del Padre con la situación actual de la iglesia, nos damos cuenta si realmente estamos haciendo conforme al diseño que Él nos dio o estamos edificando en base a un diseño distinto. Hay muchos diseños, pero el nuestro es el que está revelado en la palabra de Dios. Sencillamente basta con observar a la iglesia y saber si ella está siendo conducida correctamente según el diseño de Dios o si ya ha sido extraviada. También nos dice, el Señor nos está corrigiendo al mostrarnos el diseño original. Esto fue exactamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ellos edificaron una casa para Jehová con un diseño diferente al que Dios había mandado. Por esta razón, Dios corrige al pueblo revelándole el diseño original al profeta Ezequiel para que él se los describa y se los hiciera entender, y ellos se avergonzaran y arrepintieran por haber edificado con un diseño diferente
al que Dios les dio. En Ezequiel capítulo 43, versos 10 al verso 11 nos dice: Tú, Hijo de Dios, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Dios es un Dios de misericordia. ¿Dónde vemos la misericordia? Como corrigiendo el mal diseño que ellos estaban realizando en cuanto a la casa de Dios. Dice, y si se avergonzaren, muéstrales el diseño. En otras palabras, y si se arrepintiesen, muéstrales el diseño. Para que nos pueda ser revelado el verdadero diseño de Dios, primero tiene que haber arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer que no soy yo quien tengo la razón, sino que es Dios el que sabe perfectamente cómo deben hacerse las cosas. Es cuando cambio de dirección mi vida y ahora me dirijo, pero a las directrices que el Señor me está dando. Ya no voy dirigido por mi carne o por las corrientes de este mundo, sino más bien entiendo que es Dios el que me muestra el camino perfecto. Por último, tengamos claro que el plan y diseño de Dios siempre nos llevará a Cristo Jesús, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses lo describe de la siguiente manera. En Colosenses capítulo 1 y verso 27, versión Palabra de Dios para Todos, dice: porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo, que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Esta última parte quiero resaltar y con esto quiero concluir. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes. Es Cristo que vive en nosotros. Él es el plan secreto. Él es el que trae avivamiento, porque Él es el diseño trazado por Dios, porque lo hizo con su propia mano y ahora es revelado a cada uno de nosotros. Y no solamente Jesucristo revela el plan y diseño de Dios. Como iglesia ahora somos los responsables de revelar ese mismo plan y ese mismo diseño, para que de esta manera toda la iglesia podamos vivir en el avivamiento verdadero que es conducido a través del Espíritu de Dios. Te exhorto a ti para que con temor a Dios nos volvamos al diseño y propósito de Dios para vivir este verdadero avivamiento. De lo contrario, únicamente nos vamos a quedar con activismo, haciendo muchas campañas para que parezca que hay avivamiento dentro de la iglesia, haciendo muchas manifestaciones del poder de Dios para suplantar el verdadero avivamiento de Dios. Más bien es revelar a la iglesia y al mundo entero la persona de Jesucristo, que Cristo sea formado en nosotros. Esto nos llevará a la transformación integral como persona, como familia, como congregación, como nación y como el mundo entero. Te animo en el nombre del Señor Jesucristo a cumplir con este diseño que nos ha sido revelado. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo adiestramiento.